Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el tema de saber quién es Jesús, qué es Jesús. Ahora vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 3 del Evangelio de Juan. Y nos dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, vamos a reflexionar sobre las partes de estos versículos. Dice, en el principio. La palabra principio significa en la eternidad. En la eternidad era el verbo, o sea, en la eternidad estaba el verbo. La siguiente palabra que vemos acá es verbo. Recordando nuestras clases de gramática de la secundaria, sabemos que el verbo es la parte esencial de toda oración. Sin verbo no hay oración. Si nosotros lo compararíamos con lo que nos dice la creación, diríamos, sin verbo no hay creación. O sea, sin Jesús no hay creación. Luego dice, y el verbo era con Dios. ¿Quién puede estar en el principio con Dios? ¿Quién puede estar en la eternidad con Dios? Solamente Dios, ¿no? O sea, nos está hablando acá de las personas. Cuando nos habla del verbo, nos está hablando del Hijo, de la segunda persona. Y cuando nos dice en el principio era con Dios, o sea, la Trinidad estaba en el principio. La Trinidad estaba en la eternidad. Luego dice, y el verbo era Dios. Concluye este versículo 1 afirmando la deidad de Jesús. Porque cuando habla de verbo, obviamente está hablando de Jesús. Por ejemplo, cuando habla de verbo acá, en este versículo 1, habla con mayúscula, lo escribe con mayúscula, no lo escribe con minúscula, o sea, es un nombre propio, es el verbo de Dios. En 1 Juan 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, nos está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso, en 1 Juan 5, 7, lo está cambiando de nombre por el Hijo, lo está poniendo el Verbo. Por lo tanto, esto es el Verbo. En Apocalipsis también, en el capítulo 19, nos habla de lo mismo, ¿no? Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, está hablando de Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué cosa es Jesús? El Verbo de Dios. Por lo tanto, en este primer versículo del capítulo 1 de Juan, nos está diciendo, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios, ¿no? En la eternidad era Jesús. Y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Eso es lo que nos está diciendo en este primer versículo del capítulo 1 de Juan, ¿no? Es una afirmación total, completa, contundente, ¿no? El versículo 2 nos dice, nos vuelve a afirmar, este era en el principio con Dios. O sea, Jesús estaba en la eternidad con Dios. Obviamente porque era la Trinidad, ¿no? Es el Hijo que está en conjunto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, haciendo esta creación. Luego, el versículo 3 nos dice, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Porque Jesús es el que da la vida, ¿no? En el capítulo 15, 40, por ejemplo, nos dice, ¿no has sabido oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Nos está hablando de la creación en Isaías 40. En Isaías 40 nos está hablando de la creación. Él creó los confines de la tierra. Y cuando nos dice que por medio de la palabra, ¿no?, que Dios habló y se hizo, es decir, que estaba utilizando el verbo. Porque Jesús, en el principio, si revisan Génesis, va a decir, y dijo Dios, es un verbo, dijo, decir, ¿no? Hágase, el segundo verbo, hágase. Por lo tanto, se estaba haciendo la luz, se formaron las aguas, todo. ¿Por qué? Porque estaba utilizando el verbo, estaba utilizando el hacer algo. El verbo significa acción, y eso es justamente lo que estaba haciendo. De repente nosotros no podemos entender en nuestra humanidad de cómo Dios Padre utiliza el verbo, la palabra, para hacer algo, ¿no? Pero la Trinidad, les decía, que es un misterio muy profundo que nuestra mente humana no alcanza a entenderlo. Simplemente lo creemos porque así dice la Biblia, lo creemos porque tenemos fe en que esta palabra de Dios es verdad, ¿no? Entonces, a través de ese verbo, revisen ustedes el Génesis y van a ver que en cada cosa que hace está el verbo en acción.
el último día, el 6 de la creación, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está utilizando? Otra vez el verbo, hacer, ¿no? Entonces, ¿qué está utilizando? Está utilizando a la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué está utilizando? Está utilizando a Jesús para poder hacer la creación. Y es por eso que el versículo 3 dice, en él estaba la vida, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, por el verbo, o sea, por medio de él, ¿no? Por medio de esa palabra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, sin la palabra, nada. Porque obviamente, pónganse a pensar, Dios es eterno y no se puede pensar de que Dios en la eternidad, en algún momento, no hablaba, no tenía palabra, ¿no? De hecho, de que existía siempre y obviamente con él también existía esa capacidad de hablar, de comunicarse. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad. ¿Cuándo puede ser la eternidad? Esos datos que nos dan los científicos de que cuántos miles de años tiene la Tierra, el universo, etcétera, son todos simplemente suposiciones, ¿no? Teorías se llaman eso, no suposiciones. Teorías que nos tratan de explicar algo, pero la eternidad no hay forma de explicarlo, científicamente no hay forma. Por lo tanto, cualquier otra explicación científica que quieran darnos sobre esto no tiene ningún sustento, porque la ciencia significa que van a demostrar algo, que va a crear una ley. ¿Por qué? Porque va a ser repetitivo. Y el evento de la creación de la Tierra no va a ser repetitivo. El evento de la creación del universo no puede ser repetitivo. La eternidad de Dios no puede ser demostrado científicamente. Por lo tanto, nosotros lo asumimos todo esto por fe, porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Y así lo tomamos. Entonces, dice el versículo 3, que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tampoco es correcta una interpretación que algunas personas dicen, basándose en un texto de Apocalipsis que dice, en el principio de la creación, como que si Jesús fuera la primera creación. Principio significa, en ese caso en Apocalipsis, fundamento. Acá en Juan significa eternidad, ¿no? Son diferentes acepciones que se puede dar a una sola palabra. En Juan nos está hablando de eternidad, en Apocalipsis nos está hablando de fundamento, ¿bien? Entonces, y ese fundamento coincide con lo que estamos diciendo nosotros, de que a través de él fue hecho, por la palabra fue hecho todo. Entonces, resumiendo acá de lo que estamos reflexionando en este tema, tenemos que Jesús era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vuelvo a hacer lo mismo que hace un rato, cambiar, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Lo vuelvo a cambiar. En el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Luego el siguiente versículo nos dice, el 3, nos dice, por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Y sin Jesucristo, nada de lo que fue hecho había. Por lo tanto, estamos hablando de creación. La creación significa hacer algo de la nada. Nosotros utilizamos creación de otra manera. Ha creado algo, ¿no? Ha creado una pintura, ha creado música, ha creado esto, ¿no? Pero no, eso es simplemente lo que estamos tomando de alguna parte algo para inventar algo, para hacer algo. Pero creación, propiamente, en el fondo de la palabra, significa hacer algo de la nada. ¿Quién tiene poder de creación? Solamente Dios. Y Él fue el que estuvo desde la eternidad haciendo en la Trinidad todo. Jesucristo, Dios. Eso es lo que nos refleja el versículo, esta parte de la porción de la palabra que hemos leído. La palabra dice que es inspirada por Dios, que eso significa la presencia de Dios en la palabra y útil para enseñar, redarguir en justicia. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, tratar de enseñarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, sobre la palabra de Dios. Bien, Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente fecha.